Siempre es un éxito de la ciencia. A partir de un gran éxito de la ciencia del manipuleo genético, se logra, por ejemplo, aumentar los rendimientos en los productos que pasen de 1000 o 2000 kilos por hectáreas a 10.000, 15.000, 20.000 kilos, como fue avanzando. Y eso está destinado fundamentalmente a la alimentación de un mundo que sí o sí necesita comida. Ahora, ¿significa que aceptar esto como bueno significa además aceptar cualquier tipo de fumigación, de cualquier forma, que... No, para nada. Digo que no se puede inscribir la discusión de transgénicos sí, transgénicos no, a porque un avión te pase por arriba del pueblo. ¿Entendemos? No tiene nada que ver un tema con el otro. Lo que hoy está en discusión nuevamente, y esta comunicación que hace este científico en esta conferencia, es hacer un reconocimiento a que ellos estaban dando una batalla contra la que no tenían que dar, que era una batalla contra el desarrollo de la ciencia transgénica, que de ninguna manera es mala, porque al contrario logra cosas muy importantes, como son estos desarrollos que, bueno, el solo hecho de poder modificar una planta para que actúe de una mejor forma, eso no puede ser de ninguna manera demonizado. Lo que en todo caso tendrá que ser demonizado es si después logramos hacer una planta, no sé, por ejemplo, que envenene a las ciudades cuando esa planta se pudre, no sé, o si lográramos hacer una planta explosiva que mate a alguien. Digo, estoy poniendo ejemplos burdos, pero quiero que... Por eso, además, por ahí me falta la capacidad de comunicarlo, pero es importante entender que lo transgénico es como cuando nos opusimos a principios del siglo XIX, surgió un movimiento encabezado por algunos religiosos y después quedó en muchas religiones de oponerse a la transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque decían que la transfusión de sangre no era natural. De hecho, algunas religiones lo siguen diciendo y no se permiten transfundir sangre. Decían, es antinatural, la vida no lo necesita. Si la vida hubiera necesitado transfusiones de sangre, estarían de alguna manera. Pero la verdad es que la ciencia, gracias a las transfusiones de sangre, empezó a salvar gente, no solo en las guerras y en la emergencia, sino que recién ahora y después de 150 años están intentando reemplazar lo que es dar sangre. Pero la verdad que fue un gran descubrimiento. Y digo, siempre los descubrimientos nuevos que hace la ciencia, la sociedad en general prudentemente primero para la oreja, dice a ver qué pasa con esto, o por ahí esto no va a ser bueno. Y después con los años se empieza a confirmar, y bueno, me parece que con lo de los transgénicos pasó esto. Este señor no está renegando de su lucha medioambiental, ni de su lucha por lo malo que puede tener los transgénicos. Lo que está diciendo es los transgénicos no son malos porque sí. Los transgénicos ayudaron e hicieron que el desarrollo, después de 20 años se dieron cuenta que en realidad el hecho de que se pudiera producir mucha más papa que antes era mejor que peor. Y la verdad que los fantasmas del principio desaparecieron, porque ¿cuáles eran los fantasmas? Los fantasmas eran que si vos comías algo transgénico te iban a pasar cosas que te iban a modificar a vos. La verdad que no ocurre. Cualquier científico serio sabía que cualquier alimento que se come cocido, que cualquier alimento que se estabiliza o porque se coció, porque se lo arrancó de la planta, además, ese poder de transformarte no lo tiene. Si vos te dan a comer un arroz transgénico, una vez que lo herviste, no hay ninguna capacidad de que se sigan desarrollando historias raras. Porque el fantasma era en realidad. El fantasma era comer una papa transgénica y que a vos te naciera un hijo con 3 ojos. Por ejemplo. Esos fantasmas me parece que no existen, y este científico es lo que en resumen está diciendo. Estuvimos haciendo un movimiento en contra de algo que no teníamos que hacerlo porque no tenía sentido. Los transgénicos no fueron lo peligroso que nosotros queríamos, o por lo menos el manejo transgénico de los alimentos no fue lo peligroso que creíamos. Entablaron una lucha y una polémica muy directa con la soja transgénica que comercializaba Monsanto, y ahí comienzan entonces lo que se decía sobre las carpetas 50% para un lado y 50% para el otro. Sí, me parece que empezaron a mezclar algunos intereses particulares y económicamente muy importante por este tema. Este señor, por ejemplo, sigue pensando lo que piensa de Monsanto. Cree que Monsanto es una empresa absoluta, es una corporación muy pesada, que no tiene límites en muchas cosas, que avanza económicamente donde puede y que pisotea a otros. Es decir, este señor no piensa bien de Monsanto. Lo que ahora dice es, no tiene sentido que le peguemos a lo transgénico, que hace Monsanto, por ejemplo, y que han desarrollado otras empresas. Claro. Bueno,
Bueno, un poco digo, era meternos en un tema difícil. Sí, no, la idea era hablar un poquitito sobre la base para poder decir ahora, nosotros en Alberti, en esta pequeña ciudad, tenemos justamente instalada una polémica que nos divide en cierta forma. Es cierto. Nosotros hemos escrito públicamente sobre esto y creo que la verdad que como lo decimos y como lo expresamos, nosotros creemos que el tema está teniendo un vuelo que no merece. Porque la verdad es que lo hemos llevado incluso a enfrentamientos personales y me parece muy malo. Ahora, es cierto que la ordenanza es poco clara y es cierto que la justicia no dijo mucho cuando dijo y dejó huecos abiertos para que haya también biblioteca para un lado y biblioteca para el otro. Bueno, hasta ahí digo, me parece que esto se tiene que arreglar definitivamente con diálogo entre las partes, con diálogos aclaratorios, así como estamos haciendo ahora en la radio, sentar en una mesa a quienes demandan por un lado y a quienes demandan por otro, para que entendamos que esta comunidad no tiene por qué estar dividida de ninguna manera por los metros en los que cae la fumigación, que es un tema que hay que arreglar, que de veras no se puede fumigar sobre las áreas urbanas, ni muy cerquita. Pero digo, bueno, que de esto hayamos desatado una guerra, me parece que es una falta de muñeca en algún sector de la sociedad que tiene que conducir los destinos de Alberti. Justamente de eso, me dice 59, nunca se habló sobre la distancia, cuál era la correcta. Sobre la distancia de fumigación debe ser. Exacto, ahí tenés otro de los temas. ¿Cuál es la distancia correcta? Es decir, nunca se habló sobre la distancia. Claro. ¿Cuál era la correcta? Claro, no hay una distancia correcta. ¿Y cuál sería? Hay una distancia donde alguno... Claro, no hay una distancia correcta. Todos sabemos que cualquier cosa que sucede en el medio ambiente a la larga puede terminar. Es decir, uno puede decir, bueno, fumigamos hasta 1000 metros. Sí, por ejemplo. Pero alguno va a decir, no, porque eso cae a la napa y la napa después queda a 300 metros. O esa agua se mueve. Bueno, es difícil. Es difícil querer establecer un límite que sea un límite sacro. Los límites se van poniendo en función de los resultados. Yo creo que si ponemos a 100, 200, 300 metros y eso no molesta a los vecinos y no tenemos un resultado que en lo inmediato no diga que es malo, hay que aceptarlo. Si no, lo tendremos que correr. ¿Por qué no consultan a los vecinos del barrio lindante con el campo en problemas? Es lo que vengo diciendo. Bueno, es una buena cosa. No solo consultarlos, hay que sentarlos en la mesa de discusión. Pero la verdad que no lo puede hacer Eduardo Tonelo a esto. Yo lo haría encantado, me pondría como mediador, me ofrecería, pero esto merece que lo hagan los poderes públicos, a quienes les corresponde. Tenemos un consejo deliberante que podría hacerlo, tenemos un poder ejecutivo que puede hacerlo. Y también lo podrían hacer la Sociedad de Productores Rurales o la Cámara de Comercio. Es decir, hay un montón de instituciones prestigiosas en este pueblo, por ejemplo Rotary Club, que bien podrían sentar en una mesa de discusión a los vecinos y a los productores que fumigan cerca del pueblo, que creo que no es solo uno, hay varios. Telefónicamente me dice, es imposible sentar porque los niveles de uno u otro son distintos totalmente y los intereses... No, para nada, no. Cuando se legisla y cuando se le habla al pueblo hay que hacerlo en la forma que el ciudadano lo común lo entienda. No es cierto que no se puedan sentar, no es cierto, se pueden sentar tranquilamente, si no nunca podríamos debatir ante los poderosos. O ante la capacidad de los que saben. No es cierto, sí que se lo puede sentar. Yo tengo una casa, si me caen gotas de agroquímico encima, tengo el derecho a protestar. Y yo tengo un campito que tengo que fumigar, si no me dejan fumigar, entonces lo que hay que sentarlos es sentarlos a charlar, hay que encontrar... Es decir, de esto se trata la política en todos los casos, de esto se trata la política, de arreglar estos conflictos de poderes. Precisamente la tarea de un político es ordenar de una forma civilizada los conflictos que surgen en la sociedad. Es la primera tarea de un político. ¿Para qué sirve un político o para qué tendría que servir? Para generar leyes que ordenen de una forma civilizada los conflictos permanentes de intereses, que van a existir siempre, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, te gusta escuchar la música fuerte y a tu vecino le gusta el silencio, tenemos un conflicto instalado. El político, el poder público, lo que tiene que regular es que vos puedas escuchar música porque es tu derecho sin joder a tu vecino.
en algún momento dado, o lo sientas junto. Te lo digo porque está pasando en Alberti. Sabemos que hay vecinos que protestan porque tienen algún loco que escucha la música muy fuerte al lado. La famosa fiesta que se hace en los fines de semana. Claro, las confiterías bailables. Ha aparejado algunos problemas que se intenta regular. Todos los días en la sociedad surgen conflictos de intereses, donde los dos tienen razón. El que quiere escuchar música tiene razón y también el que quiere escuchar dormir la siesta en silencio. Entonces, ahí el poder público tiene que regular, ¿no es cierto? Y me parece que no importa si el dueño del aparato que escucha música es un señor que tiene mucho dinero o es un gran científico y el de al lado es un señor que tiene limitaciones intelectuales o es muy pobre. Hay que sentarlos para que acuerden. El Consejo Deliberante está trabajando al respecto. De hecho, en varias oportunidades se hizo mención al tema con mucha valentía y mucho respeto, pero por el otro lado, claro, hay la misma persona, es decir, lo que me parece quiere decir es que hay un consejo trabajando, pero que hay otra parte que por ahí a lo mejor... Yo conozco los concejales y sé de algún grado de preocupación en esto. Yo sé que trabajan también. Estoy hablando de convocar a solucionar este conflicto por el lado de la mediación. Pero es decir, a que discutan los intereses. ¿De cuántos vecinos estamos hablando? Me parece que es lo primero que... Pero supongamos un barrio, 20 vecinos, supongamos 20 casas, 40 casas. Supongamos que también aparezcan los interesados en el tema, por un lado. Del otro lado tienen que estar los productores. Y en algún lado de la mesa tiene que estar el poder público, para decir, acordemos de la mejor manera cómo arreglamos esto. Y en un determinado momento, después de los cabildeos que haya, si no llegáramos a ninguna solución, bueno, el poder público nuevamente tiene que reordenar esto de una forma diciendo, bueno, la ley va a decir esto y se acabó. Pero además la haces cumplir, pero además lo controlas que se cumple. El problema parece que justamente que es la ley la que no es clara en el asunto. Es decir, deja algunos espacios ahí que... Y si no, no surgiría tal conflicto de... Y bueno, yo he escuchado, he visto, he leído algún comunicado que vino de parte del Departamento Legales del municipio, en la que dice, yo tomo la ley de esta manera y de esta manera acepto las condiciones en que se puedan llevar adelante. Es decir, es un tema raro, bravo, difícil. Pero es un tema que, por ejemplo, Alberti tiene que acostumbrarse a convivir. Yo cuando hablo de esto también hablo de otros temas que algún día van a tener que ser solucionados a futuro. Por ejemplo, el otro día te nombré las plantas de silo. Pero yo entiendo que no le podemos decir a los dueños de los silos que las saquen mañana. Lo que tenemos que decirle es a futuro, démosle un plazo de 10, de 15 años. Decirle, no puede haber plantas de silo adentro del pueblo, porque hay de veras muchos chicos con problemas de alergia, hay muchos vecinos que el patio se les llegan a de cascarita de maíz, 1 día, 2 días, durante toda la cosecha. Y no hay derecho a que suceda. Ahora, también tenemos que entender que somos un pueblo rural, que vivimos del campo. Y vivimos de esos tractores que pasan y de esos fumigadores que pasan y de esas cosechadoras que levantan polvo. Entonces digo, vamos a ser coherentes de una vez por todas en la vida usando el sentido más a mano que tenemos, que es el sentido común. Somos un pueblo rural, hay que convivir con la ruralidad. Pero bueno, a futuro queremos mejorar nuestra calidad de vida y es importante que vayamos empezando a hacer determinadas acciones. Le tendremos que pedir bien las cortinas que correspondan a las plantas de silo, pero además le tendremos que decir, señores, vamos a delimitar un espacio donde el gobierno se compromete a no avanzar con la urbanización, pero donde ustedes se comprometen a tener la planta. Esto lo digo porque a veces hacemos correr 300 metros una planta de silo y después le hacemos otro barrio al lado. Entonces eso es perverso también. Me acuerdo que pasaba con las confiterías bailables, le íbamos poniendo un poquito más lejos, ¿no? Pero después le hacemos una casa al lado y tenemos de vuelta problemas. Digo, tenemos que ser coherentes. Delimitaremos espacios donde tendrán que estar las plantas de silos, pero después no le hagamos vivienda y barrio al lado, porque si no de vuelta estamos en el mismo problema. Seamos coherentes. Démonos plazo de 40, 50 años para que por lo menos en 50 años el tipo que pone una planta de silo sepa que no le hacemos un barrio al lado. ¿Me entendés lo que quiero decir? Se entiende. Hay que proyectar a futuro, no se puede vivir tan sobre la coyuntura con estos temas. Ahora, vos en estos días que has estado acá en Alberti, estás de vacaciones, sabemos que no estás viviendo en Alberti más que los fines de semana, que cuando regresás de tu trabajo. Es decir, en estos días que estás acá en Alberti, observás que hay cierta preocupación estoy hablando de nuestras autoridades municipales y de nuestro poder ejecutivo y legislativo, en tratar de solucionar y no logran la armonía necesaria. Sí, porque el nivel...